En esta saga, esta historia interesantísima en que estaremos analizando en esta semana, la vida de Jacob, ya después de haber analizado la vida de Abraham y en parte la vida de su hijo Isaac, veremos cómo Jacob, el suplantador o el que sustituye a alguien, engaña a su padre, a su hermano y también a Dios. Y esto por un poco le cuesta la vida y tuvo que salir huyendo de su casa, de su tierra, de su parentela. Por eso cuando Esaú se sintió engañado por él, Esaú le dijo a su padre: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me han suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado para mí bendición? Refiriéndose a su padre Isaac. Cómo Jacob engañó a su padre y también a su hermano para obtener la bendición es un tema que veremos a continuación y que sale huyendo para salvar su vida. Sin embargo, todos aquellos acontecimientos que le pasaron a Jacob, Dios los revertió para su bien, y aún dentro de ese problema grave que tuvo como con sus parientes, Dios le bendijo de manera espectacular y cómo él llegó a ser uno de los grandes hombres de la historia del pueblo de Israel. Pero antes de continuar con más detalles, te invitamos para que compartas este video con tu familia y tus mejores amigos, para que ellos también sepan este drama humano por el cual pasó Jacob, que siendo engañado pasó a ser también, siendo engañador pasó a ser engañado, y pensando que había terminado su drama y que había obtenido ya su recompensa de casarse con su mujer Raquel, de repente en la madrugada se encuentra de que con la mujer que estaba allí, que se había casado, no era por la cual él había trabajado 7 años. Sin embargo, a pesar de toda esta situación por la cual pasó Jacob, también en el exilio o en su huida, en su tiempo que pasó en la ciudad de Harán, fue bendecido grandemente y allí tuvo sus 12 hijos y también obtuvo grandes riquezas. Y con el tiempo él regresó de nuevo a su tierra donde él había nacido para recibir la heredad que Dios le había prometido, que era la tierra prometida precisamente. Y Dios, a pesar de toda la situación de sus hijos, siempre cumple el pacto que él hace con ellos, aunque la situación a veces no es lo mejor deseada. La historia de Jacob y Esaú, estos 2 hermanos gemelos, comienza precisamente cuando parecía que Dios había desaparecido de la vida de los patriarcas, o precisamente de Isaac y de Rebeca, que habían sido los comisionados para seguir heredando las promesas de Dios, de donde ellos serían los padres, no solamente de una gran nación, sino también de donde nacería el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que cuando Abraham y Sara, parece que la promesa no se iba a cumplir y ya aquella mujer tenía 90 años y había ya llegado a esa etapa madura que no podía tener hijos, y Abraham todavía estaba en una etapa que sí podía tener hijos, pero ellos se desesperaron y entonces la mujer Sara le dijo a Abraham que tomara a Agar por esposa. Y lo que pasó aquí con la vida de Jacob y Esaú es tan importante porque sus padres no cometieron ese grave error que cometió Abraham y Sara, de tomar la historia por sus manos, sino que ellos consultaron a Dios para ver cuál era su voluntad, porque ya hacían 20 años que se había casado Isaac con Rebeca y todavía no habían podido tener hijos. Así que el Señor aprovechó la oportunidad para revelarle a Rebeca que iba a tener 2 hijos y que esos 2 hijos representaban 2 grandes naciones que iban a estar en su vientre. Y después de los 2 hijos comenzar a crecer en su vientre, ella notó que estaban peleándose dentro. Así que se preocupó mucho y también consultaron de nuevo al Señor para ver qué era lo que significaba aquellos. Y el ángel le reveló a Rebeca, que aquellos 2 niños representaban 2 naciones y que el menor dominaría al mayor, o que recibiría
más adelante veremos la primogenitura. Igualmente Isaac estaba bien empapado de la historia y de lo que estaba pasando. Cuando los dos niños nacen, uno nació velludo, que es Esaú, el que nació primero, y después nació Jacob, el cual estaba agarrado como del tobillo de Esaú, queriendo decir la palabra usurpador, precisamente como alguien que engaña. Estos dos gemelos crecieron conociendo la historia de sus padres y de la promesa que Dios había hecho de que de ellos podía nacer o iba a nacer el Cristo, el Mesías prometido. De antemano sabían y conocían muy bien la historia y la bendición que ellos esperaban de parte de Dios. Estos dos jóvenes gemelos compartieron una vida juntos y crecieron juntos. La vida de Esaú era una vida llena de emociones, porque al igual que Nimrod, que menciona la Biblia que era un famoso cazador, Esaú llenó su vida de emoción porque le gustaba la caza y su padre estaba emocionado con aquellas historias que él le hacía cada vez que cazaba y que era aficionado a comer ese tipo de carne de animales salvajes, Isaac. Pero Jacob era un hombre humilde que se conformaba con quedarse cuidando a su madre, cuidando a los corderos o encargado de la agricultura. Era un hombre pacífico y realmente su madre le había narrado la historia de cómo él había sido concebido después de 20 años y cómo Dios había dicho que él iba a ser el heredero de la promesa. No había otra circunstancia, otro momento para él que no fuese pensar en la primogenitura. En cambio, Esaú aparentemente era un hombre que no le interesaban las cosas de Dios. Y la prueba fue que se casó con dos mujeres paganas que desviaron totalmente su corazón de la adoración a Dios. Por eso veremos más adelante que Rebeca se desespera y dice que ella no sabría qué hacer si su hijo Jacob, el amado hijo, el hijo perfecto, también tomaba por esposa a ese tipo de mujeres. Notemos que Esaú, al igual que Caín, tomó su propio camino, porque él sabía que la poligamia era un pecado y sin embargo tomó a dos mujeres de las hititas por esposas, mujeres que lo hicieron descarriar más de lo que había sido descarriado antes. Y él quería recibir la bendición de Dios, pero no quería obedecer a Dios. Y por eso su desprecio hacia la primogenitura, porque representaba un capítulo muy lejano de lo que él tenía en mente en su vida propiamente dicho. Por eso Jacob, al estar obsesionado con la primogenitura, aprovechó aquel momento en que su madre le dijo que había escuchado que Isaac le había dicho a Esaú que fuera y cazara algún animal para él ya bendecirlo, porque sentía o presentía que la muerte le iba a llegar. Pero todo fue realmente un intento fallido de parte de aquella supuesta enfermedad. Después de esto vivió 43 años y no murió en ese momento en que él pensó que iba a morir, por lo cual iba a bendecir a su hijo Esaú. Él tenía eso en mente, Isaac, el de darle la primogenitura por encima de todas las cosas a Esaú, sabiendo que la voluntad de Dios no era esa, pero él estaba, podemos decir, muy ilusionado con su hijo mayor para darle la primogenitura, aún sabiendo que había tomado mujeres de pueblos extraños y que no estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso cuando aquella señora, aquella mujer, Rebeca, le dice a su hijo: mira, he escuchado que tu padre está muy enfermo y que puede morir, y le ha dicho a Esaú que vaya y cace un animal para hacer un guiso para bendecir para que su alma lo bendiga antes de que muera. Así que haz lo que yo te diga. Ve, búscame 2 cabritos y tráemelos para que haga lo siguiente. Y entonces Jacob, aprovechando la oportunidad de obtener la primogenitura, se confabuló con su madre para engañar a su padre de esta manera. Notemos algo muy importante, y es que Rebeca veía que no había oportunidad de cambiar la mentalidad de Isaac, porque él estaba empecinado, él estaba obsesionado con darle la bendición de la primogenitura a Esaú, aunque no se la merecía. Pues la muestra está en que antes, en una ocasión en que vino cansado y hambriento del campo, le dijo a Jacob que le diera
aquel alimento que él estaba haciendo. Y Jacob aprovechó la oportunidad y le dijo, si me das la primogenitura, yo te doy las lentejas, que era un plato de lentejas rojas, que es el que se usa en el Medio Oriente generalmente. Estaba muy hambriento y le dijo él, ¿para qué me sirve la primogenitura? Si literalmente me estoy muriendo de hambre, dame el alimento. Aquel hombre solo veía las cosas presentes. Y así mismo nos pasa a nosotros hoy en día. Muchos de nosotros podemos perder la primogenitura porque vemos solo lo que tenemos enfrente y no vemos las promesas de Dios ni su propósito para con nosotros. Así que después de este incidente en que Jacob prepara con su madre el plan de obtener la primogenitura, tuvo que salir huyendo de su familia, de la casa de sus padres. Cuando Jacob ve que su madre le está proponiendo aquel plan para obtener la primogenitura, él le dijo a su madre que quizás al hacer aquello, en vez de obtener bendición, podría obtener maldición. Y Rebeca estaba tan convencida de que había que obtener la primogenitura a cualquier precio para su hijo, que le dijo, hijo mío, haz lo que yo te ordeno. Ve, búscame los corderos y haz esto para que tú le lleves ese guisado como gusta tu padre. Y entonces Jacob aprovechó la oportunidad, se vistió con la ropa de su hermano y su madre le preparó los corderitos para llevarle el alimento a su padre Isaac, que ya de hecho había hablado con Esaú e Esaú había salido a cazar alimento para él. Cuando llegó Jacob y entró a la tienda de su padre Isaac, Isaac le dijo, ¿quién eres, hijo mío? Y él dijo, soy tu primogénito, Esaú. Isaac le dijo, pero ¿cómo es que has vuelto tan rápido? ¿Que has regresado tan rápido? Y él dijo, Padre mío, Jehová tu Dios ha puesto la casa en el lugar en que yo pude hacerlo lo más rápido posible. Así que le mintió a su padre diciéndole que Dios había provisto de la casa. O sea, al tiempo de estar engañando, también se nota que ya había ido muy lejos y obtuvo la primogenitura por medio de la mentira. Entonces su papá le dijo, pero acércate para ver si realmente eres Esaú, porque la voz es la de Jacob. Pero los vestidos, al tocarlo, Isaac decía, pero es la ropa de mi hijo Esaú, el rocío, el olor del monte, de la montaña, que tenía aquella ropa que ilusionaba a Isaac. Y entonces le dijo, pues ven, hijo mío, para bendecirte, ven, bésame. Y allí Jacob entonces besa a su padre y Isaac lo bendice y le dice que la tierra iba a ser para él, que iba a estar llena de mosto y habría alimento y cereales para toda su descendencia. Y entonces, al bendecirlo de esta manera y que se iba a multiplicar, Jacob sintió que realmente había obtenido lo que le pertenecía. Pero él se desesperó porque realmente la primogenitura Dios había dicho que le pertenecía a él. Pero el medio el cual él lo estaba utilizando para obtener la primogenitura no era el apropiado. Y por eso, al salir de la habitación de su padre, ya con la bendición que le había dado su padre, en ese momento entró también Esaú a la tienda de su padre. Y cuando entró Esaú a la tienda de su padre, que dijo, Padre mío, Isaac saltó de la silla, dijo, ¿quién eres tú? Y Esaú le dijo, soy yo tu primogénito, padre mío, que he venido con la casa. Y él le dijo, pero alguien entró aquí y se ha llevado tu bendición. Y ya no puedo volver atrás. Cuando Balac le dijo a Balaam que maldijera al pueblo de Israel. Y Balaam dijo, no puedo volver la bendición ni maldición, porque ya lo he bendecido y será bendito. Y lo mismo dijo Isaac, no a su hijo Esaú, no puedo volver atrás porque ya lo bendije y será bendito. El Espíritu Santo le reveló a Isaac que él había detenido la primogenitura, o había guardado la primogenitura para Esaú cuando no era la voluntad de Dios. Isaac sabía que la voluntad de Dios era que su hijo menor fuera el protagonista y que recibiera la primogenitura, porque Esaú no era la persona apropiada para la primogenitura, porque era una persona
que quería recibir las bendiciones de Dios, pero no quería tener compromiso con Dios. Y la prueba está en que él practicó la poligamia al tomar varias mujeres como esposas. Él había visto que su padre Isaac había tomado a una sola esposa y que otros tantos también que lo antecedieron a él también. Y él no quería obedecer los mandamientos de Dios. Así que lloró allí amargamente cuando se sintió engañado. Pero se sintió engañado y con el dolor de haber perdido la primogenitura, el poder, no porque quería tener ningún compromiso con Dios. Y por eso le dijo: Padre mío, pero ¿no has guardado una bendición para mí? Así que Isaac entonces le dio una bendición modificada, porque no era lo que realmente él le dijo a Jacob. Le dijo a Jacob que su descendencia iba a dominar, iba a ser preeminente, iba a tener abundancia, iba a adorar a Dios. Pero la que Isaac le dio a Esaú fue una bendición muy diferente, porque en la bendición que le da a Esaú no aparece Dios, ni tampoco que sus hangares iban a estar llenos de mosto y de abundancia. Así que el hijo menor definitivamente pasó a ser el que dominara al hijo mayor. Y aquel hombre salió de la tienda de su padre con un enojo tan grande que planeó matar a Jacob. Y como era popular él entre los criados de su padre, llegó la noticia a Rebeca, la madre de Jacob, de que efectivamente Esaú había planeado matar a Jacob, pero por no darle aquel desagrado a su padre, que ya estaba anciano y que podía morir, iba a esperar el momento oportuno para hacerlo. Cuando Rebeca habló con Isaac de todo lo que estaba ocurriendo, ellos convinieron o se convencieron de que Jacob no podía seguir estando allí. Así que Isaac aconsejó a Jacob de que se fuera y tomara por esposa a una de las descendientes o familia de su propia madre, que era en la tierra de Harán, donde habitaba Labán, hermano de Rebeca. Y Rebeca, al propiciar con su hijo el tomar la primogenitura de esta manera, provocó una tragedia familiar, porque ella no pudo volver más a Jacob cuando se fue. Y sabía ella que Jacob había engañado a su padre, había engañado a Dios y a su hermano. Así que le dijo ella, para que todo aquello tal vez cambiara y el temperamento voluble de su hermano Esaú se le olvidara ya el enojo, le dijo que se fuera a tierra de Padán Aram, donde habitaba su hermano Labán. Porque ella le dijo a Isaac que si Jacob tomaba esposa de las hijas de los hititas, sería para ella un calvario, una muerte, porque Isaac y Rebeca estaban pasando por la difícil situación de aquellas mujeres paganas que no adoraban a Dios. Esaú, para calmar los deseos de sus padres o su buen deseo de que él se hubiese casado con mujeres que adoraran a Dios, y tomó a Maala por esposa, hija de Ismael, hermano de Isaac, por esposa, para tratar de calmar los ánimos de sus padres, que no querían que él tuviese esposas paganas. De todos modos, como quiera, había un problema grave, porque ya él estaba practicando la poligamia, tenía ya 3 esposas, y aquello era una revolución o un contraste muy grande ya que había en aquellas familias. Cuando Jacob sale huyendo de la casa de sus padres, técnicamente sale sin nada, con apenas un báculo en sus manos, una caña, porque había renunciado a todas las cosas materiales. Esaú se quedó dueño absoluto de todo, y él salió a la tierra donde habitaba un hermano de su madre, que era en Padán Aram. Así que cuando salió hacia allá, que va por los montes, y pensando que estaba solitario en el pecado que había cometido, la manera en cómo había engañado a su padre y a su hermano, cuando ya tenía 2 días huyendo, le llegó el momento de dormir, y es cuando se recuesta su cabeza en aquella roca de noche, y donde ve aquella visión que se le aparece Dios en el centro del universo, y aquella escalera donde bajan y suben ángeles.
Así que cuando él despertó, que vio que era una visión que había tenido en la noche, donde Dios le dijo: no tema, que yo soy Dios, el padre de tus padres, de Abraham y de Isaac, y que te bendeciré y estaré contigo en todo momento. Entonces él dijo: verdaderamente, aquí esta piedra donde he estado, que le echó aceite, por cierto, que era como una especie de rito, es casa de Dios y puerta del cielo, porque vio los ángeles bajando y subir del cielo, que es la misma expresión que usó nuestro Señor Jesucristo para explicarle a uno de sus discípulos llamado Natanael, que verás a los ángeles bajar y subir por encima del Hijo del Hombre, después de haber conocido al Cristo que fue introducido por Natanael. Aquella famosa escalera que representa que Dios une al hombre, a la humanidad con el cielo nuevamente, después de haber sido interrumpida. Aquella unión, aquella comunicación entre Dios y el hombre en el huerto del Edén. Ahora Cristo iba a unir el cielo con la tierra mediante el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, descendiente de la familia de Abraham, en el cual serían benditas todas las naciones. Cuando Jacob llegó a la ciudad donde habitaban sus parientes, él allí llegó frente a un lugar donde abrevaban las ovejas, y entonces preguntó que si alguien conocía a dónde vivía Labán, que era su tío, y efectivamente los pastores le dijeron: efectivamente, aquí viene su hija a abrevar las ovejas. Y él le dijo que quitaran la roca donde estaba el pozo para que ella pudiera, aunque no había llegado, sacar el agua, y ellos se negaron. Así que él aprovechó la oportunidad cuando vio que Rebeca venía y quitó la roca del pozo y sacó agua para los animales. Y él le preguntó que quién era. Fue el primer contacto entre Jacob y Raquel, la cual él amó desde un principio. Fue un amor a primera vista, porque él amó desde un principio. Por ella trabajó o trabajará 7 años. Así que cuando ella llegó, avisó a sus padres de que se había encontrado con su primo, el hijo de Isaac y de Rebeca. Y entonces lo mandaron a buscar, y cuando él llegó allí a la casa de Labán, Labán lo recibió con mucho cariño. Y no pasaron 2 o 3 semanas sin que Labán viera el potencial que tenía aquel hombre como trabajador. Así que le dijo: ¿cuál será tu sueldo? Y allí entonces Jacob le dijo las pretensiones que él tenía de casarse con Raquel. Ya él tenía 70 años, o sea que no era un jovenzuelo tampoco, pero era un hombre que estaba en sus plenas facultades y quería crear su propia familia. Así que Labán le propuso aquel negocio de que trabajase por 7 años por aquella mujer que él amó desde un principio. Los 7 años le parecieron 7 días por el gran amor que él sentía por aquella mujer. Así que cuando se cumplieron los 7 años, que llegó el momento de la preparación de aquella gran boda, como se hacía en el Medio Oriente, aquella noche fue un festín gigantesco que se hizo, pero en la confusión y en todas las cosas, cuando llegó el momento de entregarle la novia a Jacob, Labán efectivamente cumplió su trato, le entregó la novia. Pero cuando amaneció, Jacob se había dado cuenta, Jacob, que era el engañador, que había practicado el engaño, se dio cuenta de que lo habían engañado. Y por eso va y le reclama a su tío: oye, pero ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Raquel? Si he trabajado por Raquel durante 7 años y ahora tú me entregas a esta mujer, que es su hermana Lea. La Biblia describe que Raquel era de un hermoso parecer. Y cuando la Biblia dice esas cosas, era que aquella mujer era hermosa. Pero que Lea tenía los ojitos bonitos y galanos, queriendo decir que realmente no tenía la gracia y la belleza de Raquel. Y desde aquel momento Jacob se sintió engañado y por ende no quería en su mente realmente pensar que podía amar a aquella mujer que se había prestado para con su padre engañarlo. Así que el de engañador que fue él y suplantador,
pasó a ser una persona engañada. Entonces Labán le dijo a su tío, es que no se hace aquí así, en esta costumbre de la tierra son diferentes, así que la mayor tiene que ser la primera que se case, no la menor. Y a la semana le entregaron a Raquel, la mujer amada. Así que el trato era que él debía trabajar 7 años más por darle a aquellas 2 mujeres. Así que él trabajó 7 años más y después de tantos engaños que él soportó en la casa de su tío, finalmente a los 20 años, él ya decidió salir de en medio de la familia o de Labán, porque ya Dios le había dicho que regresara a su tierra, de la cual había salido antes. La vida de Jacob realmente es la misma vida de cada uno de nosotros, porque él pasó por situaciones muy humanas y que llevaron su personalidad al límite de la fe, porque las situaciones por las cuales él atravesó, solamente Dios y la fe que él tenía pudieron librarlo de la muerte o de tomar decisiones poco afortunadas. Él trabajó con su tío y el tío le cambió 10 veces el salario y allí creció su familia, tuvo hijos. Dios bendijo a Lea y también ella tuvo varios hijos. Y también Dios abrió el vientre de Raquel y tuvo a José y luego a Benjamín, que fueron sus 2 hijos amados. Y a pesar de que llegó el momento de separarse, Dios le prometió a él que lo iba a bendecir y lo iba a cuidar. Aunque él tenía el temor de regresar a su tierra, ya Dios le había ordenado que regresara. Así que cuando Jacob emprende la huida, la partida, veremos más adelante cómo fue el encuentro que tuvo con su hermano Esaú y qué pasó a través de todas esas situaciones por las cuales ellos tuvieron que pasar como familia. Notemos algo muy importante, que la última comunicación que tuvo la familia de Abraham con los descendientes o de la familia propiamente dicho que existían en la ciudad de Harán fue precisamente con Labán. Dios eligió a Jacob por su gracia y por su amor, no porque hubieran méritos en Jacob. Dios desechó a Esaú, que es llamado por el apóstol Pablo el profano, que fue un profano porque desechó la primogenitura. Y así multitudes hoy en día desprecian el sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario y todo lo que ha preparado para nosotros por el momento material. Y se ve claramente que Jacob, a pesar de que siguió sus instintos en el sentido de obtener la primogenitura, él obedeció a Dios. Y podemos decir que cuando aparece aquella escalera entre el cielo y la tierra, la podemos comparar con la escalera que Dios prepara hoy en día para que el hombre se comunique con Dios. No como cuando en la Torre de Babel, que los hombres hicieron una escalera para subir a Dios, sino que a través de esa escalera Dios baja al hombre para rescatarlo de su estado primigenio o de su estado de rebeldía, para perdonar sus pecados y para salvarlo. En esta historia de estos 2 hombres hay una enseñanza muy grande para cada uno de nosotros. Mientras Esaú desprecia las bondades de Dios, Jacob se allega al Señor y con humildad dice que dará los diezmos de todo lo que recibe. Si recibiese pan y comida, él iba en señal de gratitud a Dios a devolverle la parte que le correspondía. Y vemos que Dios quiere que el hombre coopere en el plan de salvación, no solamente con dinero y esfuerzo, sino también de motus propio, porque Dios lo que quiere de nosotros es nuestros corazones. En realidad, la vida de Jacob estuvo llena de bendiciones y Dios lo bendijo de manera espectacular. Pero si este video te ha sido útil, te pedimos que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho y comparte este video con tu familia y tus mejores amigos, para que ellos también sepan las bendiciones que se reciben cuando obedecemos a los mandamientos de Dios.